Saludamos a nuestro compañero Alberto Hernández. Él está por las noches aquí en AW y nos recuerda cómo vivió el atentado en contra de Luis Donaldo Colosio un día como hoy de 1994 en Lomas Taurinas, Tijuana. Adelante, Alberto, te escuchamos. Arquitecto, muy buenos días. Efectivamente, pues en ese entonces, en 1994, arquitecto, como usted lo sabe, pues a mí me tocaba trabajar en el Canal 28 del gobierno del estado de Nuevo León. Y bueno, pues era una época muy distinta a la de ahora. Son 18 años en donde la tecnología ha tenido un avance impresionante. En ese entonces todavía manejábamos teletipos, teníamos que estar monitoreando las distintas cadenas televisoras del país. En ese entonces Televisión Azteca era del gobierno federal. En fin, era una situación difícil. Era una tarde del 23 de marzo y fue precisamente una televidente que nos llamó para decirnos que había ocurrido algo en Tijuana. Repetimos, las condiciones no eran como las de ahora. Y bueno, pues fue una situación muy difícil para todos. Se cimbró la redacción en ese entonces del área de noticias. En ese entonces recuerdo trabajaba ahí nuestra amiga y compañera Angélica Valle, Nelly Cepeda, Anadelia Martínez, Mario Gámez, en fin, todo el equipo de entonces y un servidor, Juan Baizán, que era el productor. Inmediatamente empezamos a hacer contactos con amigos, con familiares, con conocidos de Tijuana, para tener una información de lo que había ocurrido en Lomas Taurinas, allá en la ciudad de Tijuana. Efectivamente, una vez que la Televisión Nacional hizo cadena, estuvimos monitoreando al aire. En ese entonces el Canal 28 tenía 4 noticieros diarios y teníamos una buena cobertura. En ese sentido, bueno, pues a mí me tocó de traer un traje claro, arquitecto, totalmente contrario a los acontecimientos. Y bueno, con todo el entusiasmo, el conocimiento y con la pesadez de un asesinato como este, tuvimos que salir al aire en vivo, como se hacía antes, sin cortes, esperando a los reporteros, viendo las noticias nacionales. Y bueno, desafortunadamente, a eso de las 11:30, 12 de la noche, tuvimos que dar la noticia que a su vez la reportera, periodista Talina Fernández de Televisa México, que se encontraba en ese entonces trabajando en Tijuana, le comentaba al licenciado Zabludovsky de la muerte de Colosio. En ese momento me tocó a mí platicar, entrevistar al exgobernador, Sócrates Rizo García, quien todavía no estaba informado de los acontecimientos. Y bueno, para nosotros, para mí en lo personal, fue una experiencia muy grande, sí, al platicar con él, que no sabía que había fallecido Luis Donaldo Colosio. Muy bien, Alberto, pues así lo viviste tú, nosotros lo vivimos aquí en el Canal 12 a esa hora. Empezamos a recibir llamadas y luego tuvimos la suerte de localizar a Jesús Blancornelas, el director del periódico Z de Tijuana, que pues había cubierto todo lo que fue la llegada desde primera hora de ese día del candidato, luego el evento en Lomas Taurinas, y él nos narró con lujo de detalle. Creo que tuvimos un corresponsal de lujo, ¿no?, con el señor Blancornelas, y se quedó 2 horas platicando de todos los detalles de cuando se da este atentado. Luego se habló de la posibilidad de que fuera trasladado a San Diego, a un hospital, el candidato. Luego alguien dijo que no, que era muy delicado moverlo, y había un helicóptero esperando. En fin, todo eso se vivió la noche del 24 de marzo de 1994, exactamente 9 días después de que había estado aquí en el Canal 12, en una entrevista para el programa Cambios, y donde habló de todo, incluyendo su llegada al tecnológico y sus tiempos de estudiante, y bueno, lo que él pensaba de llegar a ser el próximo presidente de la República. Fue quizá, lo dijo luego Líbano Sáenz, mi estimado Alberto, la entrevista más larga que concedió a un medio en México antes de su trágica muerte, puesto que duró 35 minutos esa conversación. Ese día, por cierto, una vez que nos enteramos de la muerte de Luis Donaldo Colosio, pues empezamos a reproducir partes de lo que nos había dicho 14 días antes, aquí en las instalaciones del Canal 12. Fue un lunes 14 y un miércoles 24, la muerte de Luis Donaldo Colosio, y pues ese día terminamos a las 2 de la mañana porque
hubo también pues una serie de opiniones que recogimos también de las autoridades locales de ese tiempo. Muy bien, Alberto, pues ya recordamos esta efemérides. Me dio mucho gusto saludarlo, recordar con usted, recuerdo muy bien su entrevista. Nosotros como un canal público, con todas las limitaciones que ello implicaba, siempre estuvimos al pendiente de sus entrevistas, de todas estas coberturas que realizaba en ese entonces el Canal 12, y nosotros, bueno, con un canal más pequeño del gobierno del estado, siempre tratamos, pues si no de competirle, arquitecto, sí de continuar con una labor informativa de personas que ahora pues han sido muy importantes y destacadas en el ambiente periodístico. Sirva desde este día, Arqui, para pues saludarlo nuevamente y reiterarle nuestro reconocimiento. No, al contrario, se hizo un trabajo pues por primera vez. Nosotros no habíamos vivido un asesinato de un presidente. El último asesinato que se recordaba fue el de La Bombilla, un restaurante en julio de 1928 del general Álvaro Obregón, pero después de eso no. Entonces fue una experiencia nueva para todos, y creo que pues cumplió la televisión tanto del estado como la televisión privada en la cobertura. Luego vinieron los días tristes, ¿no? Y luego los días difíciles en donde se trataba de deslindar responsabilidades. Se hablaba pues de que no actuó con firmeza el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari, dejó que algunos personajes como por ejemplo el señor Manuel Camacho Solís, el doctor Joseph Córdoba Montoya, pues empezaran a mover ahí el agua y a ponerle piedritas en el camino hacia la presidencia de Luis Donaldo Colosio, y todo lo que sabemos, y las dudas que quedan, sobre todo Alberto Hernández, porque estamos hablando de que muy pocos creen que haya actuado solo Mario Burto, y luego al único, por cierto, periodista que le permitieron entrevistarlo fue a don Jesús Blanco Ornelas, precisamente la persona que nos apoyó. Le hablamos al día siguiente para agradecerle, puesto que pues él se pasó 2 horas y cuarto, 2 horas y media casi, desde las 7:15 hasta cerca de las 11 de la noche, tomando las llamadas. Bueno, de hecho no cortamos, dejamos una línea abierta con él. Pero bueno, son tiempos difíciles los que se vivieron en aquella época, y salimos adelante. Ahora estamos en otro entorno y vamos a seguir adelante seguramente. Así es, Arqui, yo creo que fue un parteaguas, además de en lo político, también en la apertura de los medios de comunicación y en la unidad que tuvieron en ese entonces los medios públicos y privados. Exactamente. Gracias, Alberto Hernández, por arquitecto. La efemérides. Muy amable, un gusto saludarlo. Buenos días, 11:27, la temperatura 29 grados.